¿Qué es en realidad el don de lenguas? Creo que en Hechos 2 es el primer ejemplo que vemos en el día de Pentecostés, de personas hablando en lenguas. Aquellos que hablaban en lenguas, creo que es evidente que hablaban en otros idiomas. Lucas enumera todas las diferentes regiones de donde proviene la gente y dice que los oyeron hablar en su propio idioma. Luke lists all these different regions from which people come, and he says they heard them speaking in their own language. Hay algunas personas que creen que el don era el de oír, pero creo que cuando lees el texto es mucho más probable que el don sea el de hablar. Así que hablaron en diferentes idiomas. La gente que estaba en Jerusalén el día de Pentecostés, de todas partes del mundo, oyeron a los apóstoles y a sus amigos, que hablaban en sus propios idiomas. The apostles and their friends speaking in their own languages. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del don de lenguas en Hechos 2? Creo que es claramente hablar en idiomas extranjeros. El siguiente ejemplo claro de hablar en lenguas está en Hechos 10, cuando Pedro predica a Cornelio y a sus amigos. When Peter preaches to Cornelius and his friends. Pedro les estaba predicando, no les dio una invitación. De repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lengua. Si alguien afirma que el don es distinto al de Hechos 2, debe demostrarlo. En segundo lugar, los gentiles, porque Cornelio era gentil, que los gentiles hablaran en lenguas, demostraba a los creyentes judíos que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, algo que los judíos se preguntarían, ya que los gentiles no estaban circuncidados. En tercer lugar, en Hechos 11, Pedro dice que recibieron el mismo don que nosotros. Creo que eso concluye el asunto. Es el mismo don. Así que, otra vez creo que está bastante claro que estaban hablando en otros idiomas. Lucas no nos entrega ninguna indicación de que el don sea de una naturaleza diferente a la que vemos en Hechos 10. Languages. Luke gives us no indication that the gift is of a different nature than what we see in Acts chapter 10. El tercer ejemplo está en Hechos 19, cuando Pablo va y habla a los 12 de Éfeso. Solo habían oído sobre el bautismo de Juan, él les habla acerca de Jesús y el Espíritu Santo, y ellos reciben el Espíritu y hablan en lenguas. De nuevo, no hay razón para pensar, ya vimos dos ejemplos, que sea un don diferente de lo que hemos leído en Hechos 2 y Hechos 10. Creo que hay buenas razones para pensar que el don de lenguas es hablar en otros idiomas. So I think there's good reasons to think that the gift of tongues there is speaking in other languages. ¿Qué ocurre en Primera de Corintios? Primera de Corintios 12-14. Muchas personas argumentan, sí, en Hechos el don era hablar en otros idiomas, pero en Primera de Corintios habla de un lenguaje en la oración privada o expresiones estáticas. Cuando digo expresiones estáticas, no estoy criticando el término, pero ya no es un lenguaje discernible. In the term, but it's not a discernible language any longer. Entonces dirán, el hablar en lenguas hoy en día no es hablar en idiomas extranjeros, sino que es como las expresiones estáticas que leemos en 1 Corintios 12-14. Eso es posible, pero no me convence. Creo que hay varios argumentos en contra. Primero, creo que corresponde demostrarlo otra vez. A quien sostiene que el don de hechos es diferente al de 1 Corintios. La forma más natural de leerlo es que es el mismo don. En segundo lugar, Christopher Ford, quien es un carismático y ha escrito sobre el habla inspirada, sostiene que la palabra griega glosa no se refiere a expresiones estáticas, sino a hablar en un idioma. No creo que el significado real del término apunte a expresiones estáticas. En tercer lugar, la gente indica versículos como 1 Corintios 14:2, dicen es claramente un don diferente. Pues en Hechos hablan a los hombres y ellos entienden, pero en 1 Corintios Pablo dice que no habla a los hombres. Esto es 1 Corintios 14:2. No hablas a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces declara, ¿qué diferente es eso? Debe ser un tipo diferente de lenguas en 1 Corintios 14:2. Not speaking to men, but to God, and no one understands, but he speaks mysteries in his spirit. And so they say, look how different that is. It must be a different kind of tongues. And 1 Corinthians 14:2. Mi respuesta es que simplemente no creo que sea persuasivo, pues la clave es reconocer que la situación es diferente. En Hechos, ¿por qué los que hablan en lenguas estaban hablando a los hombres y no hablando misterio? Porque las personas que conocían los idiomas estaban allí. En 1 Corintios 14, Pablo se está refiriendo a una situación específica en la iglesia, donde los corintios estaban hablando en lenguas y nadie entiende lo que hablan. Así que no es que el don sea diferente, es que la situación es diferente. Si estás en
en una situación, hablas en otro idioma y nadie te entiende. En esencia, estás hablando con Dios, ¿no? Es un misterio para todos los demás que están allí. Siendo honesto, no creo que las diferencias entre los dos textos sean muy grandes finalmente. Solo debemos reconocer que tenemos una circunstancia diferente que subyace a los dos textos. ¿Pablo habla de un lenguaje de oración en privado en 1 Corintios 14? Absolutamente. Él dice que uno puede hablarlo en privado, pero no debemos cometer el error de decir si el lenguaje es privado debe ser expresiones estáticas. No creo que eso sea consistente. That underlies these two texts. Does Paul speak of a private prayer language in 1 Corinthians 14? He absolutely does. He says that one can speak it in private. But we ought not to make the mistake of saying, well, if the language is private, it must be ecstatic utterances. I don't think that follows. Creo que Pablo expresa que está bien hablarlo en privado, pero eso no prueba que la naturaleza del don es hablar en expresiones estáticas. También se puede hablar en otro idioma extranjero en privado. Por supuesto, Pablo no cree que hablar en lenguas en privado sea importante para la vida espiritual. Pablo enfatiza que el propósito de los dones es edificar el cuerpo. Por eso no da ninguna explicación sobre cómo es hablar en lenguas en privado. Eso ni siquiera le preocupa. ¿Y las lenguas angélicas? Tal vez no solo hablemos en idiomas extranjeros, sino que también hablemos en lenguas angélicas. 1 Corintios 13:1. What about the tongues of angels? Maybe we don't speak in foreign languages only, but we also speak in the tongues of angels. 1 Corinthians chapter 13, verse 1. De nuevo, eso es posible, pero no me convence. En realidad, creo que Pablo está hablando retórica e hiperbólicamente en ese pasaje. Él está hablando de lo que es el amor, no está tratando de explicar la naturaleza del don de lenguas. Mi argumento para esto está en el siguiente versículo. Pues Pablo expresa: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, ¿escuchas la naturaleza retórica de eso? Es evidente que es una hipérbole. Nadie que tiene el don de profecía conoce todos los misterios y todo el conocimiento. Creo que eso coincide muy bien con 1 Corintios 13:1. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, no creo que debamos leer eso como sí, la gente habla en lenguas angélicas. Creo que él simplemente está ampliando el argumento para decir, aunque eso fuera posible, imagino a Pablo afirmando: no hacemos eso, pero no tengo amor. He llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Saying we don't do that. But I don't have love. I'm just a sounding gong and an irritating noise. No creo que el argumento de las lenguas angélicas sea un argumento persuasivo a favor de un tipo diferente de lengua. Otra pregunta. ¿Hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu? En Hechos 2 ocurre justo en Pentecostés. Se podría decir que Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia. Los que creen hablan en lenguas. En Hechos 10, Cornelio y sus amigos, cuando se convierten en cristianos, hablan en lenguas. En Hechos 8, tal vez el samaritano habló en lenguas. El texto no dice que lo hicieron, pero tal vez sí lo hicieron. Hechos 19, en Éfeso hablan en lenguas. Diría que lo que tenemos en Hechos es que tenemos un propósito para todos esos pasajes, para hablar en lenguas, y no debe equipararse necesariamente, esa es mi palabra clave, no debe equipararse necesariamente con el bautismo del Espíritu. Así que Hechos 2 es la inauguración de la Iglesia, es la inauguración bajo el nuevo pacto, es la llegada de la nueva era. Sí, ¿se identifica como el bautismo del Espíritu? Absolutamente. Debido a Hechos 1:5, Jesús indicó: ustedes serán bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Eso ocurrió en Hechos 2. It's the inauguration of the new covenant. It's the coming of the new age. Yes, is it identified as the baptism of the Spirit? Absolutely, because of Acts chapter 1, verse 5. Jesus says you're going to be baptized, you're going to be immersed with the Spirit in not many days. Obviously, that took place in Acts chapter 2. Así que, si el bautismo del Espíritu puede ir acompañado de hablar en lenguas, la pregunta es, ¿debe ser así? The question is, does it have to be? My answer. Mi respuesta es no, pero vayamos al siguiente pasaje. ¿Hablaron en lenguas los samaritanos en Hechos 8? Digamos que sí, no estamos seguros, el texto no lo afirma. Dice que Simón vio que recibían el Espíritu Santo, quizá los vio hablar en lenguas, pero ¿por qué los samaritanos hablaron en lenguas? Bueno, había una larga brecha cultural, una gran separación cultural entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos incluso habían construido un templo separado, aunque los judíos lo habían quemado. Los samaritanos, si hablaron en lenguas, creo que tal vez lo hicieron, demostrarían a los judíos: sí, los samaritanos de verdad se han convertido en cristianos. ¿Fueron bautizados cuando hablaron en lenguas?
Sí, era el bautismo del Espíritu, sí, pero la función de que hablaron en lengua, creo, era demostrar a los judíos quienes sospecharían de los samaritanos. Miren, estos samaritanos son cristianos. Hechos 10, Cornelio y sus amigos son gentiles. Pedro predica, reciben el Espíritu y hablan en lenguas. ¿Es ese su bautismo del Espíritu? Creo que sí, pero ¿por qué hablan en lenguas? No porque deben hablar en lenguas para ser bautizados en el Espíritu. Hablan en lenguas para demostrar a los creyentes judíos, sí, estos gentiles son de verdad salvos. Realmente son cristianos sin estar circuncidados y guardar la ley. Así que, otra vez, hablar en lenguas demuestra que los gentiles son de veras parte del pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, ¿y los 12 en Éfeso? Los 12 en Éfeso, en Hechos 19, los 12 en Éfeso son discípulos de Juan el Bautista, ellos hablan en lenguas. Es muy interesante considerar que esta no es una segunda experiencia para ellos en Hechos 19, pues no creo que fueran cristianos todavía, solo creían en el bautismo de Juan. No tenemos una segunda experiencia aquí. Lo que estamos viendo es que los 12 de Éfeso por primera vez entran en el nuevo periodo de la historia redentora, viven en una especie de distorsión del tiempo histórico redentor. Están estancados en el bautismo de Juan. Oyeron las buenas noticias sobre Jesús y el don del Espíritu, creyeron y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. So we're not getting a second experience here. What we're seeing here is we're seeing that the Ephesians 12, for the first time, enter the new period of redemptive history. They live in kind of a redemptive historical time warp. They're stuck on John's baptism. So they hear the good news about Jesus and the gift of the Spirit. They believe and they receive the Spirit and they speak in tongues. ¿Fue el bautismo del Espíritu? Sí, pero es un bautismo del Espíritu que ocurrió en la conversión. Yo diría, cuando consideras los 4 pasajes, Pentecostés, Samaria, Cornelio y sus amigos, los 12 de Éfeso, en cada caso el hablar en lenguas ocurrió en la conversión acompañado por el bautismo del Espíritu. Había buenas razones en cada uno de esos casos para que hablaran en lenguas. Los 12 de Éfeso, ¿por qué hablan en lenguas? Para mostrar que el mensaje de Jesús es más importante que el del Bautista, que Jesús es el cumplimiento de todo lo que enseñó el Bautista. That Jesus' message is more important than the Baptist. That Jesus is the fulfillment of everything the Baptist taught. Recuerda que eran discípulos de Juan el Bautista. En el primer siglo, algunas personas realmente pensaban que el Bautista era más importante que Jesús, así que esto demuestra que Jesús es más importante que el Bautista. Él es el cumplimiento de todo lo que el Bautista enseñó. Por último, Pablo mencionó el bautismo del Espíritu en 1 Corintios 12:13. Él enfatiza que cada cristiano es bautizado por el Espíritu. Él dice, todos fuimos bautizados, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Así que el bautismo del Espíritu es algo que todos los cristianos experimentan en la conversión. ¿Qué más vemos en 1 Corintios 12 al 14 que es muy útil? Pablo señala, ¿hablan todos en lenguas? Es muy claro. No todos tienen ese don, pero todos los cristianos son bautizados con el Espíritu en la conversión. Entran en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Así que unes esos dos elementos. Todos los cristianos son bautizados por el Espíritu en la conversión. En Hechos vimos eso en los 4 casos. Sí, en esos pasajes, por razones particulares, era acompañado con hablar en lenguas, pero cuando llegamos a 1 Corintios, queda muy claro que el bautismo del Espíritu se lleva a cabo en la conversión y no necesariamente va acompañado de hablar en lenguas. By speaking in tongues. But when we come to 1 Corinthians, it's very clear that the baptism of the Spirit takes place at conversion, and it isn't necessarily accompanied by speaking in tongues. De hecho, tal vez para la mayoría no iba acompañado de hablar en lenguas. Mi último comentario es el siguiente. Si hablar en lenguas es hablar en idiomas extranjeros, creo que la mayoría de los que hablan en lenguas hoy en día, lo que la gente llama hablar en lenguas, es diferente a lo que ocurría en la Biblia. ¿Eso significa que creo que es del diablo lo que está sucediendo hoy en día? No estoy diciendo eso. Creo que la gente lo hace con buenas intenciones, pero no creo que sea lo mismo que el don del que se habla en la Escritura. De hecho, me inclino por la postura de que el don ya no está vigente hoy en día, aunque tal vez Dios podría estar dispuesto a conceder ese don en ciertas situaciones en el campo misionero, como las que vemos en el día de Pentecostés, pero no creo que eso sea algo habitual hoy en la vida de la Iglesia. God might be willing to grant that gift in cutting-edge missionary situations, such as we see on the day of Pentecost. But I don't think that's a regular feature of
church life today. Es un tema muy controversial, ¿no? Hay buenos cristianos que se aman y no están de acuerdo con esto. Seguimos siendo hermanos en Cristo. Lo principal es que todos tenemos el Espíritu Santo, adoramos al mismo Cristo, pertenecemos al mismo Señor. Así que nos entregamos a Él y oramos unos por otros. Nos amamos y difundimos la buena noticia al mundo. We belong to the same Lord, so we give ourselves to Him, and we pray for one another, and we love one another, and we spread the good news to the world.